Hola, soy Paola y voy a hablar de los métodos invasivos y no invasivos a nivel hemodinámico en el paciente crítico. Esta es una técnica que es ampliamente usada en los pacientes, pues como ya lo mencioné, que se encuentran en estado crítico y en los diferentes servicios como urgencias y emergencias. Inicialmente se utilizaba solamente en las unidades de cuidado crítico, cuidado intensivo, pero debido pues a la evolución, a que los equipos ya tienen o presentan una menor complejidad, pues el uso de estos ya se ha ido ampliando y se ha ido llevando a diferentes zonas, como pues lo acabé de mencionar, servicios de urgencias y emergencias, y no necesariamente en las unidades de cuidado crítico. Actualmente pues se pueden contar con monitores que miden la frecuencia cardíaca, la pulsoximetría, la presión y las presiones, la presión arterial media, pero esos son digamos que técnicas que han sido un poco insuficientes y que se ha tenido que ir más allá pues para saber qué tratamiento le voy a ofrecer al paciente, por qué camino debo tomar y cuál sería el mejor tratamiento, mejor técnica para el paciente, pues para mejorar su patología o en caso de que el paciente pues esté presentando algún shock hemodinámico como tal. Y aquí debemos hablar pues del gasto cardíaco, que junto con la presión de perfusión de órgano van a ser claves para el manejo de los pacientes en situación de inestabilidad hemodinámica, como lo hablaba, o de shock de cualquier etiología como tal. Esa presión de perfusión de órganos suele tener muy buena correlación con la presión arterial media y desde el punto de vista práctico se suele emplear de manera habitual como una guía en el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, pues por sí sola no va a aportar información sobre el estado metabólico y funcional de los órganos y de los tejidos. Y por ello es necesario conocer y complementar la información con datos del gasto cardíaco. Allí hablamos también del aporte de oxígeno a los tejidos, en donde tenemos una fórmula que nos va a ayudar para, pues digamos, la optimización del gasto cardíaco y pues que es fundamental para poder mantener el metabolismo aerobio, ¿no? En situaciones de instabilidad hemodinámica. Esa fórmula de aporte de oxígeno a los tejidos nos habla que debemos multiplicar el gasto cardíaco por la hemoglobina por 1,34 por la saturación de oxígeno y lo debemos sumar con el producto que nos dé la presión arterial de oxígeno por 0,0031. En cuanto a los tipos, la monitorización hemodinámica continua pues nos va a proporcionar información del gasto cardíaco y no solamente de esto, sino de determinantes importantes como son la precarga, la contractibilidad y la postcarga, que son factores claves pues a la hora de elegir el tipo de monitorización hemodinámica en los diferentes servicios, en la complejidad que tengamos y el tiempo de evolución de la hipoperfusión, y pues también obviamente nos va a ayudar pues la disponibilidad que tengamos en ese momento de los equipos. Y pues una técnica menos invasiva obviamente va a ser preferible si se puede obtener pues más rápido y fácilmente, incluso si es ligeramente menos exacta, especialmente en aquellas situaciones en las que se requiere una valoración rápida de la situación del paciente. Y la monitorización o no invasiva, pues obviamente va a ser más eficaz cuanto antes pues se aplique y cuando mejor se reconozca obviamente el monitor que se va a utilizar. Y antes de hablar de los métodos invasivos y no invasivos, hablamos del gold estándar o el patrón de oro para la medición del gasto cardíaco, que este es obtenido por la termodilución con el catéter de la arteria pulmonar, que a pesar de que esta técnica pues tiene sus limitaciones y podría no ser el comparador de elección, la mayoría de los métodos de estimación del gasto cardíaco pues han sido evaluadas mediante la comparación con los datos obtenidos por termodilución. También nos va a permitir obtener parámetros hemodinámicos como la presión en la arteria pulmonar o la presión de oclusión de la arteria pulmonar y parámetros relacionados con el transporte de oxígeno con la fórmula que mencioné anteriormente, y en los tejidos a través de la saturación venosa de oxígeno. Este método pues sigue siendo el método de referencia en clínica, que su uso ha disminuido un poco debido a la invasividad como tal que tiene en el paciente y a la controversia sobre sus indicaciones y posibles complicaciones pues en los diferentes servicios como tal. Y efectos prácticos, pues los sistemas de monitorización se podrían dividir en dos grupos, los mínimamente invasivos y los no invasivos.
Entonces, los equipos que son mínimamente invasivos, su característica en común es que pues necesitan de una canalización de una arteria periférica, que habitualmente pues es radial, y la mayoría de ellos se basa en un análisis del contorno de la onda de pulso, la cual pues puede estimar el volumen sistólico a través de un análisis de la porción sistólica de la curva de presión arterial. Los valores del gasto cardíaco se van a obtener pues mediante el producto del volumen sistólico por la frecuencia del pulso, y la mayor parte pues proporcionan de forma continua variables de precarga, poscarga y contractibilidad, lo que nos va a permitir dirigir la fluidoterapia y analizar la respuesta al volumen. La diferencia entre los aparatos radica en cómo cada monitor va a poder calcular el volumen sistólico a través de su onda de pulso arterial, en los algoritmos que éste utilice, en el modo que tengan los equipos para poderlos calibrar, en el lugar de canalización que se necesite en el paciente, en los parámetros analizados y en la exactitud con la que determina el gasto cardíaco. Y ya para los monitores no invasivos, tenemos que estos se caracterizan por no tener pues obviamente una técnica invasiva en el paciente, y la detección del volumen sistólico la va a realizar a través de diferentes electrodos cutáneos que van a ir conectados al paciente. Para estos monitores pues tenemos diferentes casas comerciales, y estos la diferencia va a radicar en qué sistema están basados pues para poder detectar ese volumen sistólico. Entonces, el de la casa comercial Nicom, que está basado en la bioreactancia, en la velocimetría eléctrica por otra parte, que es el de la casa comercial Aesculón, o en la pletismografía fotoeléctrica de la onda de pulso de la casa comercial Clearseed, en combinación con un manguito inflable que va a estar ubicado en el dedo del paciente. Aunque todavía no se dispone de suficientes estudios sobre su utilidad y fiabilidad en pacientes críticos, el monitor Nikon, es decir, el que se basa en la bioreactancia, es el sistema más utilizado y con mayor número de publicaciones pues, en diferentes estudios que se han realizado en el monitoreo hemodinámico de los pacientes pues, en estado crítico. Esa bioreactancia se va a basar en el análisis del cambio de fase que se produce en la onda eléctrica de frecuencia, que es emitida al tórax por los cambios en el volumen sanguíneo que tenga el paciente. Esos sistemas no invasivos pues van a requerir de medidas, pues como su nombre lo indica, mínimamente invasivas para el paciente y más fáciles pues para la persona que lo está, digamos que lo está realizando.